Hola a todos, ya estamos acabando un año más, este 2017 llega a su fin y como siempre compartimos con vosotros pues nuestro análisis más a largo plazo que realizamos justo al final del año. En esta ocasión hemos titulado el programa Perspectivas FX 2018 porque lo hemos hecho más mirando hacia lo que nos va a venir que no mirando hacia atrás, hacia lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Por qué? Porque creemos que en este 2018 realmente pues va a haber desenlaces o conclusiones importantes sobre cosas que se han ido produciendo más que lo que hemos visto en este 2017. Este 2017 a nivel de mercados nos deja bastantes incógnitas abiertas que podían tener solución en este ejercicio 2018 y por tanto creemos más importante tener esa perspectiva. Por tanto, vamos a ver un resumen un poco de cómo se han desarrollado los mercados y qué podemos esperar y los factores que nos van a influir en este 2018. Agradeceros sobre todo pues que los que estáis viendo la emisión en directo por nuestro canal de televisión, pues vuestra constancia y el hecho de estar aquí a las 12 de la mañana de un 31 de diciembre, y a los que lo estéis viendo en diferido, pues igualmente que lo aprovechéis y que os sea de máximo interés. Un saludo. ¿Qué podemos esperar este año de los mercados? Pues esta es la pregunta que nos hemos hecho nosotros a la hora de revisar los mercados cerrados a 31 de diciembre. Como os comentaba, no hemos ido tanto a examinar lo que ha pasado durante todo este 2017 y evaluar los impactos, sino a ver las posibles opciones y posibles cambios de mercado que se pueden producir en este próximo 2018 en el que pues vamos a entrar próximamente. Y en este sentido, pues ¿cuáles pueden ser los puntos calientes en los mercados en este 2018? Eso es lo que nos hemos concentrado nosotros en nuestro análisis y hemos llegado a una conclusión, y esa conclusión se estructura en 4 puntos distintos, 4 focos que debemos vigilar porque pueden provocar grandes movimientos en los mercados durante este 2018 y os los vamos a describir ahora mismo. El primero de ellos es el Bitcoin o las criptomonedas, pero especialmente el Bitcoin. El Bitcoin, que yo diría que ha sido la estrella de este 2017, el activo que ha revolucionado por completo todos los mercados, un activo que nadie le hacía caso a principios de año y que sobre todo en este último trimestre pues ha estado en boca de todo el mundo, y en boca de todo el mundo pues por muchas veces por situaciones o por causas que no son del todo óptimas desde el punto de vista de un trader, de un operador, no de un especulador, pero no de una persona que juegue a la lotería o a la ruleta rusa, que es lo que más parece el Bitcoin que otra cosa en estos momentos. Un activo con la volatilidad del Bitcoin que es capaz pues de pasar de $1000 a 20.000, pues es un activo muy difícilmente operable desde un punto de vista racional, y ese es el problema que nos podemos encontrar en este 2018. Vamos a examinar un poco y tener una perspectiva un poco general de cómo está en estos momentos el Bitcoin, qué podemos esperar y cuáles son los puntos a vigilar. Aparte del Bitcoin tenemos también el Brexit, el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea, que se ha iniciado durante este 2017, que va a finalizar en marzo de 2019, pero que se está negociando. Estas negociaciones han tenido pues un impacto bastante claro en sobre todo en la divisa, y están teniendo un impacto en la economía del Reino Unido, como hemos ido viendo durante este año. Un año además, pues que ha habido elecciones en el Reino Unido convocadas por Theresa May pensando que saldría con una mayoría reforzada, no ha sido así, por lo tanto hay diferentes factores que han ido enturbiando todo este proceso de Brexit, que no está finalizado ni mucho menos, y que también va a ser uno de los focos en los cuales nos vamos a concentrar y vamos a seguir, sobre todo de cara a los impactos que pueda tener tanto en la economía del Reino Unido como en la economía de la zona euro. El siguiente foco es la Fed, la Reserva Federal, que ya ha anunciado por activa y por pasiva que va a seguir con la política de subida de tipos.
Los datos macro que hemos visto en Estados Unidos pues vienen a confirmar, digamos, que se va a producir este hecho, porque realmente pues según el mandato que tiene la propia Fed, los datos están llegando a unos niveles que aconsejan esa subida. Aparte es una subida que debe realizarse para poder prevenir posibles futuras situaciones como os vamos a contar, y que haya tenido un prólogo en el último trimestre de este 2017 y que va a seguir según lo que opina la mayoría de todos los miembros del comité de gobierno de la FOM en este 2018. Y para acabar pues vamos a hablar también del Banco Central Europeo, como no, el Banco Central Europeo que también se haya sumido en un proceso un punto de inflexión muy claro, marcado sobre todo por este programa de compra de activos del APP, del Asset Purchasing Program, que ha hecho que el Banco Central inunde de liquidez el mercado comprando diferentes activos, y que ahora pues se ve la tesitura de empezar a retirar todas estas medidas del mercado, y veremos qué impacto pueden llegar a tener. Ya estaba previsto que se finalizara este programa de compra de activos en diciembre de 2017, o sea y ya ha habido una prórroga hasta septiembre de 2018 con una reducción significativa del importe de compras mensuales. Por tanto, estos 4 puntos, Bitcoin, Brexit, Fed y BCE, son los focos en los cuales vamos a centrar nuestra atención en este 2018, pensando en el medio y largo plazo, pero también teniendo en la cabeza estas casuísticas a la hora de operar intradía. Vamos primero con el Bitcoin, un Bitcoin que pues para ir de forma rápida ha aumentado su capitalización de una forma brutal en este 2017, como podéis ver en este primer gráfico de la izquierda. El aumento ha sido totalmente espectacular, pasando de esto de 0,8 billones a 4 billones americanos de capitalización prácticamente en estos momentos, o finalizando este 2017. Por tanto, un impacto brutal en el mercado como nunca se había visto, como vamos a ver. De forma paralela, la volatilidad del precio ha aumentado también de una forma absolutamente descomunal, cosa que lo hace prácticamente inoperable desde un punto de vista racional y de sentido común. Recordad esto por muchas rentabilidades astronómicas que veáis. Y de forma paralela, el volumen de transacciones diarias en Bitcoin ha aumentado también de una forma exageradísima. Por tanto, se está consolidando, si bien no quizás como activo de inversión en estos momentos por ser enormemente especulativo, enormemente volátil, pues sí que parece que se empieza a consolidar como al menos forma de pago. Respecto a esto, el número de bitcoins en circulación ha aumentado, pasando pues prácticamente en enero de 2016 desde los 15 millones, ahora mismo teníamos algo más de 16 millones a la entrada de este año 2017, son los últimos datos que teníamos. Seguramente en este 2017 pues habremos llegado a los 17 millones aproximadamente, por lo tanto seguimos aumentando ese volumen de bitcoins en circulación, que recordar que tiene un límite, tiene un techo en los 21 millones de unidades. El número de transacciones, excluyendo pues las más, digamos, populares, vemos aquí también como tiene una tendencia claramente alcista. Estos también son gráficos de hasta 2016, pero bueno, los podemos extrapolar tranquilamente, nos los podemos imaginar cómo habrán evolucionado. Es decir, la tendencia es totalmente exponencial en el aumento de uso de criptomonedas, por lo tanto es algo que está aquí para quedarse. Si miramos además, lo comparamos con como un tanto por ciento del PIB global, vemos que las 5 criptomonedas más importantes ya llegan a un 0,35% de ese PIB. Evidentemente es un ratio muy bajo, pero es que a principios de 2017 estaban por debajo del 0,05. Es decir, el aumento es como insisto, es totalmente exponencial. Por tanto, tenemos aquí no solo ya una criptomoneda que puedes elegir entre invertir o no invertir, sino tenemos aquí un factor de riesgo
creo yo, bastante importante, y es algo de lo que nosotros queremos remarcar y nos queremos referir. ¿Bitcoin es una burbuja? Pues bueno, visto los datos que hemos visto hasta ahora, que os he mostrado, yo creo que puede ser bastante evidente que pueda definirse al menos como burbuja, es decir, lo que entendemos tradicionalmente como burbuja. Pues sí, lo podemos definir seguramente así. ¿Va a tener el mismo final? Nunca se sabe, pero es, digamos, bastante probable. Las mayores burbujas desde 1990 son estas que veis aquí, ¿no? La burbuja tecnológica, como podéis ver, la burbuja de la vivienda, las biotecnológicas. Mirad la dimensión que tomaron estas burbujas, el tiempo que tardaron en desarrollarse, y mirad el Bitcoin. Es decir, yo creo que los datos son suficientemente esclarecedores, no solo para identificar si estamos delante de una burbuja o no, sino del peligro potencial que esto supone. Todos sabemos, todos recordamos el impacto de la burbuja tecnológica o el impacto de la burbuja inmobiliaria, pero es que esto va mucho más allá, aunque ahora también debemos ponerlo en su contexto, es decir, con la capitalización que supone respecto al PIB mundial, tendrá un efecto moderado. Pero no tanto ese efecto, sino que yo lo que más temo, lo que más me planteo es no el efecto real, sino el efecto de catalizador que pueda tener algún problema en realmente la cotización del Bitcoin. Hay una correlación muy curiosa que nosotros hemos seguido también, que es cómo ha evolucionado la cotización del Bitcoin respecto al aumento o al nivel de búsquedas en buscadores en internet de información sobre la criptomoneda. Y evidentemente hay un paralelismo evidente, y estas consultas no hacen más que crecer. Por tanto, el interés general por las criptomonedas está creciendo de una forma espectacular, seguramente impulsado con toda seguridad, digamos, por realmente los niveles de precio que ha alcanzado. Vamos a pasar al segundo punto, que es el Brexit. El Brexit, el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea. Un proceso de separación que se confirmó en el referéndum que tuvo lugar en junio de 2016, que arrojó estos resultados. Con un 53,4% se decidió esa separación. Además, con una clara dicotomía dentro del mismo Reino Unido, en función de la ubicación geográfica, pues de estos resultados, ¿no? Con una área de Londres evidentemente partidaria de la permanencia, con un sector financiero muy potente, totalmente dependiente de la pertenencia a la zona euro, que ahora va a tener que transformarse. La zona de Irlanda del Norte también totalmente partidaria de la permanencia, y la zona de Escocia también con un claro voto a favor del Remain. Esto no ha sido suficiente para dar la vuelta a la situación, y en estos momentos el Reino Unido, como todos sabemos, está negociando su salida de la Unión Europea. ¿Qué impacto puede tener esto? Pues bueno, las exportaciones del Reino Unido respecto a países de la Unión Europea pues suponen el 51,4%, y el 6,6% de las exportaciones de la Unión Europea se van hacia el Reino Unido. Aquí tenéis un poco las balanzas. Atención también al caso de Irlanda. Irlanda pues tiene una relación muy especial con el Reino Unido, y por tanto puede resultar especialmente afectada, pero como podéis ver aquí, pues hay unas implicaciones directas muy importantes. ¿Cómo ha resultado afectada la libra? Pues la libra ha estado muy sensible a todos estos movimientos sobre Bitcoin. Fijaos, por ejemplo, este ejemplo del 2 de mayo, del 3 de mayo, cuando se hablaba de una salida dura, de un Brexit duro, como pues hubo esta gran volatilidad en la moneda. Por lo tanto, es algo que está influyendo muy directamente en la cotización de las divisas relacionadas con la libra. En este sentido, pues podéis ver aquí, este es el index pound. El index pound, que es el índice, la cesta de la libra contra diferentes monedas, y podéis ver aquí un poco el recorrido que hemos tenido desde que se desencadenó el Brexit. Como podéis ver aquí, esto es junio de 2016, que es cuando se produce la votación y la confirmación de la salida
del Reino Unido, de la Unión Europea, ¿no? Teníamos un index pound por encima de los 150 puntos y bajamos directamente a los 135. Perdimos 15 puntos, por lo tanto, perdimos un 10% en una sola jornada, ¿vale? Hemos visto también aquí, vemos aquí la zona esta de triple suelo, en el nivel de los 122 puntos a principios de este 2017. Vemos aquí lo que hemos podido ver antes, especulaciones sobre un Brexit duro que han causado un cierto impacto. Hemos visto también aquí nuevas caídas, es decir, realmente ahora mismo se está recuperando la libra, pero estamos dentro de un contexto de seguimiento constante de todo lo relacionado con el Brexit, y seguramente va a tener una afectación directa cualquier apunte, cualquier noticia relacionada con el Brexit y de las negociaciones sobre la forma de desvincularse de la Unión Europea, pues que se puedan producir. El gobierno de Theresa May además está debilitado, afronta unas negociaciones vitales para el Reino Unido totalmente debilitado debido a esas elecciones en las cuales no ha salido fortalecido precisamente. Pero al final es de interés mutuo llegar a una solución óptima para la Unión Europea, para el Reino Unido, y supongo que ese acuerdo de separación que se va a cristalizar en marzo de 2019, pues al final va a tener unas condiciones razonables para ambas partes, pero aún así creemos que esta debilidad del Reino Unido pues jugará un poco a favor de la Unión Europea en este caso. Veremos qué va a hacer Theresa May, porque la fecha límite es marzo de 2019 y tiene dos retos muy importantes: consolidar el estatus de los ciudadanos residentes, tanto los británicos que residen en la UE como los comunitarios que residen en el Reino Unido. Esto parece que ya está cerrado, y sobre todo el estatus y los acuerdos comerciales a los que va a poder llegar con la Unión Europea para mantener las relaciones comerciales dentro de un límite tal como están ahora, ¿no? en la medida de lo posible. Vamos también a hablar de la FOM. La FOM que ha decidido aplicar una subida de tipos progresiva en función de que, bueno, ese criterio de la FOM, del Comité de Gobiernos alcista en la política de tipos de interés, pues sobre todo apoyado por la evolución de los datos macro de la economía norteamericana. El mandato de la FOM abarca la evolución de la inflación y el mercado laboral USA, y ambos datos pues han mostrado mejoras destacables. Al final de este 2017 ya la FOM ha ido aumentando tipos, ya la FOM ha cometido diversas subidas de tipos de interés, y pues bueno, esto ha hecho pues que veamos ya subidas de tipos. De hecho, pues bueno, ¿no? El consenso, como podemos ver aquí, prácticamente de la FOM está en esto, en los 1,5, que es, creo recordar cómo ha terminado el tipo de interés en USA. Pero, ¿qué pasa para el año que viene? Pues bueno, que el grueso del consenso para el año que viene lo tenemos en que en 2018 los tipos como mínimo van a estar al 2, y más al 2,25 que al 2 o 2,25, ¿no? Es el grueso del Comité de Gobierno opina que los tipos deberían estar a ese nivel. En cambio, en el 2019 ya hay opiniones que te dicen que los tipos deberían estar entre el 2,75 y el 3. Y para el 2020 ya se habla del 3 consolidado de tipos de interés. Por lo tanto, afrontamos un escenario de subida de tipos bastante claro y bastante importante. Respecto al mercado laboral estadounidense, pues vemos también cómo las condiciones pues han suavizado relativamente, y los pronósticos sobre todo de la Fed respecto a este ejercicio 2018 pues son unos pronósticos bastante, digamos, optimistas de mantener el nivel de desempleo pues en cuotas cercanas al 4,5%, o sea que estarían dentro de los objetivos marcados por la misma Fed. Perdonad, nos hemos ido para adelante. Como decía, como los hitos marcados por la misma Fed, por lo tanto estaríamos dentro de ese entorno de ese 5%, ese 5% que es un nivel prácticamente teórico de paro estructural, de paro técnico, que es muy difícil reducir, ¿no? en este momento.
El otro gran punto, que es el gran punto de la carta, digamos, de compromiso de la FON, lo que debe vigilar la FON, que es los precios del consumo, el IPC, pues es un IPC que se está manteniendo relativamente bajo. Un IPC que está cercano, o que puede ser que durante este 2018-2019 empiece a acercarse a ese 2% que está marcado como objetivo para la Fed. Por lo tanto, tiene margen, hay margen para subir tipos, pero de una forma totalmente paulatina, para evitar que se frene esta subida de la inflación, porque el objetivo es acercarse más al 2% de lo que está en este momento el nivel de inflación. Todo esto, ¿cómo se ha conseguido? Pues se ha conseguido a raíz de los programas QE, de los programas de Quantitative Easing o de expansión económica, ¿no? Esos programas de medidas no convencionales que lo que han hecho ha sido inundar de liquidez el mercado. Aquí tenéis un gráfico en el cual podéis ver cómo los Quantitative Easing han ido influyendo en la cotización del S&P 500 y qué decisivos han sido en los ascensos que hemos ido viendo en los mercados americanos. Veremos ahora cómo estos mercados digieren pues la retirada de todas estas medidas de estímulo. Por lo tanto, debemos seguir muy de cerca todo lo relacionado con este Quantitative Easing. Este Quantitative Easing, al final, lo que ha hecho ha sido aumentar el balance de la Fed, los activos comprados por la Fed, aunque desde 2015 prácticamente pues no se está moviendo mucho, ¿no? Ha disminuido pues francamente su intensidad de una forma decisiva. Y finalmente el reto de la Fed pues es ese cambio que va a haber en febrero. Se va Janet Yellen, entra Jerome Powell, que es el responsable nombrado directamente por Donald Trump para sustituirla. Un personaje que en principio es de una línea continuista con las políticas de Yellen. Por lo tanto, deberíamos esperar pues una continuación de las políticas de la Fed y deberíamos esperar, por lo tanto, pues esa confirmación de esas subidas de tipos durante pues esta primera fase de este 2018. Ahora vamos a hablar también del Banco Central Europeo. Un Banco Central Europeo que está en una fase previa a la fase en la que se encuentra la Fed en estos momentos. Este es un gráfico explicativo muy significativo y el cual os vamos a intentar explicar de una forma rápida. En este gráfico tenéis dos líneas, la línea roja y la línea azul. La línea roja es el volumen de activos que compra el Banco Central Europeo en mercado primario, ¿vale? Mercado primario, es decir, bonos de nueva emisión. La línea azul vemos que es las compras globales de activos, en este caso de bonos, que hace el Banco Central Europeo en el mercado. Las compras son 7 veces superiores a este volumen de activos de nueva emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de este volumen lo está comprando, el Banco Central Europeo lo está comprando en el mercado secundario, es decir, en las bolsas o los mercados de bonos. Y esto quiere decir que gran parte de los movimientos de precios en ese mercado secundario de bonos, movimientos posibles al alza, puedan ser generados por esta demanda artificial, entre comillas, que está creando el Banco Central Europeo. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora que las compras de bonos se reducen a la mitad? ¿Y qué va a pasar en el mes de septiembre de 2018 si se confirma que finaliza este programa de compra de activos y por lo tanto el Banco Central Europeo deja de comprar bonos? Toda esta demanda desaparecería y por tanto veremos a ver qué efectos tiene en el mercado pues esta medida. Una medida que ha favorecido que países como por ejemplo España pues hayan tenido esta evolución en su deuda, ¿no? Una evolución claramente al alza, con la garantía de que teníamos compradores siempre, ¿no? Que hay alguien dando siempre la contrapartida. Vemos aquí, también podemos ver un poco el desglose por duraciones de estos activos, ¿no? Principalmente se han concentrado en activos de más larga duración, 10-15 años. Bueno, principalmente han sido las compras que se han desarrollado durante estos últimos años. Y esto a nivel europeo, ¿cómo se expresa? Pues se expresa de una forma también parecida, es decir, podemos ver aquí como el nivel
de compra de bonos o los flujos que ha habido de compra de activos, podemos ver cómo tenemos esta reducción, aparte de esta reducción bastante importante del flujo neto de entradas y salidas la diferencia en el 2015 se ha mantenido en un nivel cercano a estos 5, que creo que son 5.000 millones, espero. La verdad es que ahora mismo no sé decir, pero bueno, vemos cómo estamos en un nivel que se ha mantenido hasta prácticamente el final de este 2016, y el inicio de este 2017 ya se ha notado la reducción de este programa de compra de activos, principalmente concentrado pues en activos de deuda y en activos de letras y obligaciones. A pesar de eso, el balance del Banco Central Europeo, el saldo, el catálogo, el portfolio de activos que el Banco Central ha ido adquiriendo durante estos años, pues claro, ha ido aumentando de una forma importante. Esto al final es un pasivo para el banco y tiene que ver cómo luego pues recoloca estos activos, los vuelve a vender en el mercado y recupera el dinero al final que invirtió. Esa es la gran pregunta. Pero esto no es algo propio del Banco Central Europeo, es algo que han aplicado todos los bancos centrales durante toda esta crisis desde 2008-2009, como podemos ver aquí, ¿no? En el 2009 hubo un pico importantísimo, luego hubo una reducción, luego tenemos otro pico en el 2012, y a partir del 2017 sí que hemos visto una reducción paulatina a nivel global de esas compras de activos de los bancos centrales, relajando un poco la situación inicial, pero aún no se ha depurado del todo, aún no se han cerrado todos esos programas de compras. Esto hace pues que los balances de los principales bancos estén a estos niveles, y el que tiene un balance más importante es el Banco Central Europeo, como podemos ver aquí a finales de este 2017, y es el que está ahora aplicando la reducción del programa de compra de activos, es el que ha empezado a aplicar esa reducción del programa de compra de activos más tarde, y por lo tanto es el que tiene ese balance pues más elevado. Esto también lo podemos ver aquí con el detalle en el que podemos ver que sobre todo se han comprado obligaciones a largo plazo, sobre todo a partir del 2016, deuda soberana principalmente. Y hemos explicado también, lo hemos visto en la diapositiva anterior, pues como con la deuda española se ha producido ese gran volumen de emisión, contando que aquí pues había un gran comprador que iba adquiriendo lo que nosotros íbamos emitiendo. El mandato del Banco Central Europeo es distinto al de la Fed, perdón. La Fed tiene que vigilar o gestiona lo que es el nivel de paro, la tasa de paro y la inflación. En cambio nosotros solo gestionamos la inflación. Y por lo tanto este es el dato en el que se está fijando el Banco Central Europeo de cara a pues hacer oscilar los tipos y fijar su política monetaria. En este sentido, pues podemos ver cómo esta inflación ha ido remontando desde el 2015, pero la tenemos en niveles de 0,5%. Veremos cómo acaba este año, pero son niveles muy bajos. Realmente uno de los problemas que tiene en estos momentos la zona euro es este nivel bajo de inflación. Entonces veremos a ver cómo trabaja el Banco Central Europeo, porque este nivel bajo de inflación le está impidiendo pues poder subir tipos, y tenemos los tipos en un punto, en un tipo de interés muy bajo, y esto es peligroso por diversas razones. Y para acabar vamos a ver un poco un gráfico que nosotros seguimos, que creemos interesante, que es el Commitment of Traders. El Commitment of Traders, podéis ver lo que nosotros tenemos bastantes vídeos hablando de este indicador. Es una estadística que vienen obligados los operadores de derivados a facilitarla a la Comisión de Futuros de Chicago. Ahí tienen que visualizar como en un libro contable pues todas las posiciones que tienen abiertas sobre distintos activos. Uno de estos activos es el euro. Aquí hemos puesto euro dólar porque realmente la mayoría de posiciones que ellos deben tener deben ser contra el dólar, ¿no? Son posiciones abiertas en euros, pero realmente son activos del euro, futuros, ¿no? Del euro, contratos de futuros. Podéis ver aquí cómo la línea azul es la correspondiente a los dealers. El Commitment of Traders no es una cifra única, sino que digamos que segmenta
los datos de contratos abiertos por sectores, ¿no? Lo hace por sectores y hay 4 sectores distintos. En esos 4 sectores va englobando los diferentes operadores del mercado, según su actividad, según para qué compren estos activos financieros, pues la comisión los engloba dentro de un sector o de otro. El sector de dealers, principalmente, como podéis ver aquí, está en el lado de vendedor habitualmente y se utiliza sobre todo para swaps y otros productos derivados, es decir, utilizan estos productos para hacer coberturas de fondos de inversión, etcétera, etcétera, pero principalmente con la finalidad de hacer coberturas. En cambio tenemos el sector de los asset managers, de los gestores de activos, que normalmente están en el lado comprador y que normalmente son compras directas o formas de garantizarse precios futuros de esas compras. Por lo tanto, siempre van a favor de esa tendencia. Podemos ver cómo la relación entre estas dos líneas es bastante interesante, pero sobre todo cuenta mucho los movimientos de los dealers. Por eso nosotros siempre seguimos los dealers. Los dealers en nuestra aplicación de nuestra plataforma Trading Desktop, en nuestro Graph Manager, tenemos este gráfico donde podéis seguir los dealers, porque podéis ver que movimientos violentos de los dealers se acostumbran a tener unos movimientos muy correlacionados con el movimiento del euro dólar. En la línea verde es el euro dólar, la cotización del euro dólar. Entonces podéis ver aquí cómo realmente pues subidas importantes de posiciones a largo de estos dealers hace que se produzcan bajadas importantes en el euro dólar y al contrario. El hecho significativo por lo que os hemos mostrado este gráfico es que, como podéis ver aquí teníamos este nivel básicamente pues de unos 60.000 contratos a corto de saldo, ¿no? Porque lo que hace aquí es coger los contratos a largo y restar los contratos a corto. Aquí había unos 60.000 contratos a corto y con 60.000 contratos a corto el euro dólar pues tocó niveles de 1,35 aproximadamente. Aquí ahora mismo estamos en niveles de 170.000 contratos a corto, un mínimo histórico en los dealers de Estados Unidos. Están muy cortos en euro dólar. Evidentemente esto no nos va a llevar al euro dólar a 1,55 porque hay que ver el contexto de cada momento de mercado. Pero lo que sí que podemos decir es que con este nivel de contratos a corto aquí vemos muy complicado que el euro dólar, por ejemplo, supere esta zona de 1,20. Es prácticamente muy complicado porque es que tenemos gente muy posicionada a corto, preparados para hacer coberturas si es necesario, ¿no? En cambio, en el otro lado tenemos a los asset managers que también están en prácticamente máximos históricos, como podéis ver, pues por poco más de 100.000 contratos, ¿no? Casi 125.000 contratos aproximadamente. Este hecho es muy destacable y hace muy complicado esta divergencia tan clara aquí, hace muy complicado que se pase de estos niveles de 1,20. Insisto, no podemos hacer un paralelismo únicamente con los precios, sino que debemos ver el contexto de mercado, porque al final, si estos operadores están aquí abriendo estas posiciones para temas de cobertura, es un tema muy psicológico, muy de interpretación subjetiva, podríamos decir, del mercado. Por tanto, no debemos hacer solo una comparación numérica. Por eso aquí podemos ver niveles de 1,35 y aquí podemos ver niveles de 1,20. Pero sí que es verdad que delante de esta situación vemos muy complejo que el euro dólar pase de este 1,20. Por lo tanto, es un hecho significativo y a tener en cuenta. Al final, este señor es el que va a decidir. Este señor es el que va a decir qué es lo que hay que hacer y es el que tiene la papeleta también de asumir esa responsabilidad. Ya hemos visto pues estos 4 ejes sobre los que va a pivotar, creemos nosotros, el mercado, los mercados financieros durante este 2018, ¿no? Los ejes Bitcoin, Brexit, la Fed y el BCE. Por tanto, las decisiones que puedan tomar estas entidades o los movimientos que puedan tener estos activos, creemos que pueden ser especialmente decisivos e influir muy directamente sobre el contexto global del mercado, sobre el global del mercado. Especialmente atentos al Bitcoin. ¿Por qué? Porque es lo que os decíamos, en una situación en que tenemos los índices americanos en máximos desde hace tanto tiempo, con una tendencia alcista tan consolidada, con unas medidas que puede aplicar la Fed de cara a reducir los estímulos económicos, en paralelo también medidas aplicándose en este sentido en Europa,
con un Banco de Inglaterra pendiente también de lo que pueda suceder con el Brexit, que haya una chispa, que haya un movimiento sobre un activo que ha tenido una subida tan impresionante como el Bitcoin en el 2017, que produzca una caída brutal, una caída importante, puede generar una desconfianza generalizada en el mercado que se contagie. El efecto contagio no debemos descartarlo, por lo tanto yo creo que el gran peligro del Bitcoin en estos momentos no solo que produzca pérdidas a los inversores en Bitcoin, sino que su caída arrastre y genere un movimiento bajista de unas dimensiones colosales, sobre todo si coincide en el momento temporal de que se produzca esa caída con algún hecho en mercados americanos que hagan dudar de la tendencia alcista de esos propios mercados, y en general es lo que os decía, en paralelo pues con el tema del Brexit o con las medidas que pueda aplicar la Fed o el BCE. Por lo tanto, es un año en que debemos estar especialmente atentos a todos estos factores, y un año que se muestra y se sigue mostrando complejo como ha sido el año 2017. Bueno, examinado un poco este contexto global, vamos a ver con más detalle los gráficos del mercado. En este caso, pues vamos a examinar los gráficos semanales para ver un poco la evolución que hemos tenido en este 2017 y lo que podemos esperar de este 2018. Vamos a empezar con el euro dólar. Un euro dólar, como podemos ver, que ha cerrado en 1,20 prácticamente. Este nivel que comentábamos hace nada, 3-4 minutos, pues lo decisivo que es y lo importante que supone este límite parece ser debido a las posiciones que vemos también en operadores en manos fuertes, digamos, ¿no? Operadores de grandes fondos que operan con grandes volúmenes, que se están posicionando a unos niveles históricos tanto de cobertura como de posición larga en productos derivados en euro. Por lo tanto, este nivel de 1,20 es un nivel crítico, un nivel muy importante, y en concreto no el 1,20 sino el 1,2092, el 1,21. Este 1,21 además podemos ver que ahora mismo nos coincide pues con este nivel superior aquí que vemos del 50% FIBO de esta bajada importante que tuvo lugar en el 2014 del euro dólar, que coincidiría y que estaría pues a niveles superiores, estaría en estos momentos pues a niveles, a ver si podemos verlo aquí, de pues 1,22 prácticamente. Este sería el nivel también, un nivel importante, apoyado además por soportes móviles que harían que esta franja entre el 1,20, 1,2050 y 1,22 sea muy difícil de superar para el euro dólar. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este sentido, al menos en esta fase inicial de 2018, pues sería de ver correcciones en este euro dólar. Vamos también a ver el semanal de la libra, una libra muy condicionada evidentemente por todo lo que puede pasar con el tema del Brexit, que ha cerrado el año, pues vamos a ver, vamos a poner aquí nuestro indicador 1,3505, a niveles de 1,3505, de forma análoga al euro dólar tenemos aquí este nivel de 1,3616, que es un nivel importante en estos momentos, un nivel a considerar, y que lo vemos también dibujando esa reacción de esta profunda caída, sobre todo marcada por el Brexit, como podemos ver aquí. Esta caída la ha llevado a marcar mínimos por debajo de 1,20, cercanos a 1,18, que ha recuperado rápidamente, ha recuperado esos 1.700 puntos prácticamente hasta marcar niveles de 1,35, como son los niveles de estos momentos. ¿Qué podemos esperar pues en este 2018? Pues el pronóstico aquí es más incierto quizás que en el resto. ¿Por qué? Pues porque tenemos el factor del Brexit, como os comentábamos, ese factor que hace que un hecho tan importante como el Brexit, como hemos visto a nivel económico y a nivel político, pues siembre dudas sobre la evolución de la moneda británica en general, ¿no? En relación con cualquiera de los cruces con los que estemos trabajando. A nivel técnico sí que podemos ver que esa zona de pues que os comentábamos de 1,3657, 1,37, pues es una zona a considerar. Vamos a ver en un próximo, seguramente habrá un próximo testeo y veremos si nos marca esa figura de doble techo que haría que intentar atacar estas zonas inferiores marcadas por estos soportes móviles que en este momento se hallan en niveles de 1,31.
pero nuestro pronóstico en principio también para principios de 2018 pues podría ser que viéramos un testeo a niveles de 1.37 y a partir de ahí un intento de rotura de estos niveles inferiores. Por lo tanto, también estaríamos pensando más bien en un movimiento bajista, teniendo en cuenta que cualquier movimiento al alza se encontraría después con esta zona de 1.40 aquí, que sería muy complicada de superar. Si ahora vamos a hablar del dólar yen, pues un dólar yen que ha desarrollado durante este 2017 una pauta plana bastante clara, una pauta de canal, que también nos tiene acostumbrados a estas pautas pues que duran muchos meses de largo recorrido y que acaban normalmente en un movimiento bastante violento. Aquí se está produciendo un aplanamiento que está produciendo que varios niveles de resistencia y soporte, digamos, móvil, pues vayan coincidiendo, vayan confluyendo, y por tanto hace cada vez más difícil los movimientos y cada vez también hace más difícil un pronóstico. En este caso la verdad es que no nos atrevemos a pronosticar nada, pero sí que vemos evidentemente que hay un suelo técnico muy importante en este nivel de los 106 yenes, y esto sí que creo que va a ser difícil de superar. Por tanto, si nos tuviéramos que inclinar por algo, pensaríamos en un escape al alza, buscando un ataque a esta zona de máximos de 2016 de 118,66. Por lo tanto, pronóstico alcista para el dólar yen. En el caso del dólar australiano, recordad que en este 2017 nosotros siempre dijimos que el dólar australiano era nuestra apuesta particular para este 2017, que podíamos ver un movimiento importante. Hemos visto un movimiento relativamente al alza, pero no lo que nosotros nos esperábamos, la verdad, nos esperábamos quizás más, ¿no? Entonces hemos cerrado, digamos, el diagnóstico pues a la mitad. Nos ha marcado, podéis ver aquí, como estos niveles que yo siempre os hablo, niveles de resistencia móvil, son niveles muy importantes, como podéis ver aquí, cómo ha efectuado este testeo, del cual ha sido rechazado de una forma importante. Pero atención a la estructura que nos ha dibujado el dólar australiano, con un triple, que podéis ver aquí, contacto con esta línea de tendencia alcista, y que por lo tanto indica que hay una fuerza alcista bastante importante de fondo que va llevando al par a subir paulatinamente, con sus descansos evidentemente, pero lo está llevando a una subida paulatina, con la suficiente quizás potencia para intentar atacar pues esta zona de aquí, que es una zona muy importante, esta zona de 0,81, ¿vale? Esta zona es también fundamental para el dólar australiano. Hecho destacable de este 2017 es que el volumen de negociación ha sido sensiblemente inferior al de los años anteriores, sobre todo al del 2016. Por lo tanto, no ha habido mucho movimiento en el dólar australiano este año, comparativamente lo podéis ver aquí. Por tanto, deberíamos recuperar este volumen de 2016 para poder ver realmente un ataque con ciertas garantías de éxito a este nivel de 181. Por la parte de abajo, por la parte del soporte, parece que hay un soporte bastante sólido en esta línea de tendencia, y por lo tanto nos inclinamos más a pensar en que veremos ataques a esta línea de 0,81. Por lo tanto, deberíamos ser en principio alcistas con el dólar australiano dólar. Y vamos a acabar con el oro. O un oro que podéis ver, bueno, tenemos la subida histórica desde 2004 evidentemente, y si vamos más en el largo, ponemos más la lupa no en el corto plazo, porque no es corto plazo, pero sí en los últimos años, vemos que esta línea de 1170 dólares por onza es una línea absolutamente fundamental, que bueno, pues hubo una perforación momentánea a finales del 2016, y desde este momento hemos visto un impulso relativamente al alza, con también fuertes correcciones, también es cierto, pero hemos visto esa tendencia alcista, digamos, consolidada, con un máximo en 1357,54 dólares por onza, y bueno, con la zona esta de los 1375, digamos, en el punto de mira, en el objetivo. Creemos que podemos seguir viendo un desarrollo relativamente al alza, pero no con mucha insistencia, es decir, iremos viendo estas oscilaciones también en función de el rol de activo refugio que tiene el oro, si tiene que actuar como activo refugio o no. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, que cualquiera de estos factores que hemos dicho decisivos para este 2018 pues tiene un sesgo negativo, marcadamente negativo, tanto Bitcoin como Brexit, como políticas del BCE, como políticas de la Fed, podríamos ver alzas importantes en el oro y un ataque más decidido a este nivel de los 1.375 dólares por onza.
Esto ha sido todo en este programa especial. Hemos visto un poco, os hemos dado nuestro análisis de contexto para este 2018 y hemos hecho un análisis rápido de los gráficos semanales para ver un poco cómo podemos orientar nuestra operativa en estos primeros meses de 2018. Hecho a destacar, si os habéis fijado, todos los pronósticos que hemos hecho son largos para el dólar. ¿Vale? Nosotros trabajamos con cruces con el dólar y los pronósticos que hemos hecho son largos para el dólar en todos los casos, quizás exceptuando el tema del oro, que siempre es un caso un poco especial, pero los 4 pares que hemos mirado tenemos un pronóstico largo para el dólar. Evidentemente esto también estará marcado, su intensidad y que se produzca realmente este movimiento en función de las políticas que va a aplicar la Fed. Siempre que la Fed aplique las políticas que en principio se están descontando, que el mercado está descontando, yo creo que podemos estar largos en dólar. Esa sería un poco la conclusión, teniendo en cuenta y vigilando muy de cerca estos 4 factores que os hemos comentado: Bitcoin, Brexit, Fed y BCE. Pues con esto creo que podemos dar por terminado este especial. Una vez más, gracias por estar al otro lado, gracias por seguirnos en redes, por seguir nuestros vídeos. Creo que eso significa que pues la información que damos os resulta importante, interesante, de interés, y eso al final es lo que cuenta. No me queda nada más que desearos una muy buena entrada de este año 2018, un muy feliz año 2018, y recordaros que para lo que necesitéis en tema de mercados financieros estaremos siempre allí en forexperiences.com o en nuestras cuentas de redes sociales, como nuestro canal de YouTube en el que podéis seguir disfrutando de nuestros vídeos, sin olvidaros también de nuestro canal de podcast, en el que cada día podréis descargaros nuestro análisis de mercado a primera hora de la mañana, nuestro pulso de mercados. Un saludo, lo dicho, feliz Nochevieja, felices fiestas y nos vemos.